con algunas denuncias de mala praxis, algo que ha ocurrido en el hospital italiano, y estamos en contacto con Lucas Basterrica, que es hijo de una paciente y quien lleva adelante este reclamo judicial, como dijimos, por mala praxis en el hospital italiano de la ciudad de La Plata. Lucas, gracias por atendernos. Gustavo Sacañino te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Gustavo. Bueno, contame en qué consiste esta denuncia de mala praxis que hacen ustedes como consecuencia de algo que le ha pasado a tu mamá y que es contra la gente del hospital italiano. Mira, lo que nosotros planteamos en esta denuncia pública que decidimos hacer junto con mis hermanos, de los cuales somos 5 en total, es un planteo sobre la situación que tuvo mi mamá en el hospital italiano, que fue muy particular la atención que recibió. Principalmente lo que hacemos un planteo es en la mala comunicación que tuvimos por parte tanto del hospital como parte del cirujano que llevó adelante la operación, donde nunca nos comunicó el cuadro que tenía mi mamá en forma correcta, tampoco nos comunicó a qué operación se iba a someter en forma correcta, nunca nos dijo los riesgos, nunca nos dijo las posibilidades que había de que mi mamá falleciera. Todo lo que se nos comunicó por parte del doctor y por parte del hospital fue en términos positivos. Digo, siempre nos comunicó con posibilidades de que mi mamá iba a salir viva de la operación, iba a ser una operación de 2 horas, una operación común y corriente. ¿En qué consistía la operación, Lucas? Disculpame. Era sacarse el riñón izquierdo que ya no le funcionaba. Ajá. Eso era lo que nosotros manejábamos en cuanto a información, simplemente. Sí, una operación que teóricamente, sí, más allá que toda operación es riesgosa, pero aparentemente por el trato que los profesionales tenían con ustedes respecto a la situación de tu mamá allí en el hospital italiano, era una operación que no iba a traer aparentemente dificultades, por lo menos eso es lo que le habían dicho. ¿Ustedes le preguntaron o directamente ellos le comunicaron y les explicaron de qué se trataba? En todo el proceso que además estuvo haciendo estudios prequirúrgicos y demás, siempre le acompañamos a alguno de nosotros, generalmente sí, yo. En todo el proceso nunca cuestionamos al médico por una cuestión de que confiamos en el doctor, porque fue recomendado por otro doctor que además había sido operada, y la verdad que el doctor anterior había tenido una excelencia en el trato hacia mi mamá, una excelencia en la operación, lo cual nosotros confiamos demasiado en este médico, el doctor Iriarte, confiamos demasiado y siempre, nunca cuestionamos, digamos, lo que él nos decía. ¿El comportamiento era normal y era satisfactorio para ustedes, el doctor Iriarte? Sí, lo que nos quedaba, que era muy poca información la que nos brindaba, pero como ellos son los que entienden los términos médicos, ellos son que los maneja, uno no cuestiona, digo, lo que le están diciendo. El día 13 de enero, mi mamá ingresa a la operación, dijo que iba a durar 2 horas, se complicó, entró a las 9 y habrá salido 2:30 más o menos, se le complicó la operación, nos explicó que se le había complicado porque era como un super riñón, que tenía una infección muy agrandada, pero que estaba todo bien. Va a terapia intensiva, ingresamos a terapia intensiva, la vemos, estaba estable según ellos, no pasó más o menos 20 horas en terapia que ya la bajan a sala. Cuando la bajan a sala, obviamente nosotros nos ponemos contentos porque sale mi mamá de terapia intensiva, lo cual... Hay una evolución. Claro, una evolución. El médico no lo vimos desde el día anterior a las 2:30, no lo vimos todo ese día, el día miércoles 14, no lo vimos al médico, simplemente vinieron 2 doctoras de piso y de guardia a verlo a la sala, a las 2:30 de la tarde. Dijeron que había evolucionado de buena manera, que seguía avanzando, que simplemente no tomara agua, que era una buena evolución. Simplemente mi mamá lo que tenía era mucho calor, en la habitación, no tenía otros síntomas. El mismo día, el mismo miércoles 10 de la noche, mi mamá empieza con vómitos, 1 de la mañana empieza con fiebres, logra elevar a 39,6 la temperatura, sigue con vómitos durante la madrugada, y recién al otro día, a las 9 de la mañana, la ve un médico. ¿Sí? ¿Ustedes alertaron sobre la situación o esta complicación que estaba pasando tu mamá? No, mi mamá en el hospital no estaba acompañada por alguno de nosotros. Cuando yo le consulto a la enfermera si era necesario que se quedara alguno, dijo, se consulta con la paciente. La realidad es que no es necesario. Al lado de mi mamá había internado a una mujer también, lo cual el que me podía querer era yo, y como yo tengo un sexo masculino y la mujer de al lado, no quería intimidar a la familia al lado tampoco, tomé la decisión de retirarme aproximadamente 9:30 del hospital y volver al otro día a la mañana. ¿Ustedes consultaron a la paciente que estaba allí compartiendo la sala con tu mamá? ¿Sí? ¿Se acercaron enfermeras a la noche? ¿Si tomaron contacto con tu mamá y la situación que estaba pasando? Tal cual. Yo lo que le consulté primeramente a mi mamá.
Bien, le dije, mami, ¿pasó alguien? No, no pasó nadie, simplemente la enfermera. Le consulta a la chica de la chica de al lado habíamos formado un buen vínculo, dijo, no, solamente estuve la enfermera y yo, me dijo. La realidad es que el hospital nunca se me comunicó nada, no se me llamó en la madrugada, nunca se me informó sobre la situación que estaba pasando mi mamá. Perdóname, Sí. ¿la enfermera se percató de esta situación de tu mamá que se estaba complicando por los vómitos y la fiebre que estaba teniendo? Sí, la enfermera hace, en la historia clínica incluso lo refleja, solicita 2 veces al médico de guardia. Y lo que hace es suministrarle medicación por prescripción médica, pero esa prescripción médica del hospital italiano nosotros no nos otorgó y tampoco está en la historia clínica. ¿Se acercó el médico de guardia? No, nunca pasó el médico de guardia, ni tampoco está en la historia clínica que él pasó. Nunca fue hasta la sala. ¿Se sabe quién era el médico de guardia en ese momento? Cuando nos reunimos 2 veces con la dirección médica, en las 2 oportunidades le pregunté el nombre y matrícula de este doctor y nunca se lo acuerdan, me dice que no saben, el director del hospital me dijo, justo se me formó una laguna, dijo, después te lo voy a pasar, después te lo voy a pasar y después te lo voy a pasar. ¿Quién es el director del hospital? ¿El director del hospital? Ricardo Martínez es. El doctor Ricardo Martínez. Sí. Bueno, el director, ¿qué pasó también después? Nos reunimos con la subdirectora, sí. ¿Qué pasó después, Lucas? Después de eso, a las 9 de la mañana la ve un médico, el médico obviamente se retira, siempre tuvieron un destrato hacia nosotros, nunca nos comunicaban qué pasaba, y entonces entre ese destrato que recibe mi mamá, yo ingreso, la veo toda vomitada, las sábanas vomitadas, la pieza en frías condiciones, voy a quejarme en la sala de enfermería, recibo un maltrato por parte de la jefa de piso, que era también residente del hospital, la doctora Parisini, recibo un maltrato, lo cual me vuelvo a quejar y ahí vuelven 2 médicos, aproximadamente a las 10 de la mañana vuelven 2 médicos a la sala. La ven, me dice que mi mamá estaba estable, que estaba bien, que se esperaba un pico de fiebre y un vómito, que era algo común de la operación, que no reflejaba nada raro. Mi mamá continúa toda transpirada, continúa elevando fiebre, continúa vomitando. Los médicos las van, vienen, la ven varias enfermeras. Entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde habrán ingresado entre 8 y 7 enfermeras a la sala. No le podían colocar el suelo en vena, tuvo 12 pinchazos, 12 venas reventadas en los brazos. Esto la subdirectora del hospital me reconoció que hubo un error en la parte de enfermería. Digo, eso sí me lo reconoció, y en el área de comunicación también. 2:30 de la tarde, después de tanto quejarme, viene el doctor Idiarte, después de 2 días de no habernos vistos, porque no bajó a la sala a informarnos cómo evolucionaba. Algo que es común después de cualquier intervención, que se baje a informarle a los familiares a ver cómo está y después se pasa para ver cómo está el paciente ya en sala. Tal cual, que se lo visite el paciente en la sala, que se le informe, acecharle con los familiares. Digo, esto en el consentimiento informado, planteado de la Ley de Salud Mental, de la Ley Nacional de Salud, digo, habla del consentimiento informado, un protocolo que la medicina debe tener a la hora de una situación como esta. Él nunca pasó, nunca se acercó, digo, pasó el otro día a las 2:30, después que nosotros yo particularmente me quejé con su equipo, pasó 2:30 y dijo que mi mamá estaba estable. Mi mamá estaba muy agitada, estaba toda transpirada, estaba toda empapada, continuaba sucia, no le habían venido a cambiar las sábanas. Digo, está en una situación rara. Yo no soy médico, no la comprendí en el momento, la comprendo mucho después. Pero el médico, en este caso Iriarte, discúlpame, Lucas, se acerca, le toma la temperatura, lo oculta, tu mamá le hace algo o la mira y le dice está bárbara. Lo que hace él es tomarle el pulso, preguntarle cómo estaba y le dice que estaba bárbara. Digo, eso le dice que está estable, que se puede sentar, le dijo que se puede sentar, claro, y que no le decía que se pare para que nada más no haga fuerza sobre la herida, pero claro, que estaba estable. Claro. Se retira de la habitación, yo lo quiero alcanzar, me apuro para alcanzarlo y le pregunto cómo iba a ser el proceso cuando mi mamá saliera del hospital, porque era una operación de riñón, suponía que el baño no lo podía compartir, suponía que necesitaba una cama especial. Él me dijo, de eso después lo vemos, por el momento todo normal. Se retira de la habitación, en el momento que se retira de la habitación, mi mamá decide sentarse, como le había indicado el médico. En el momento que decide sentarse voy a llamar a una enfermera porque digo, yo solo no te puedo sentar, digo, voy a buscar una enfermera que me ayude a ver cómo se hace. Viene la enfermera, mi mamá se sienta y es en el momento que se desvanece. Cae para atrás, en ese mismo momento había llegado otra de mis hermanas, que también es enfermera, llegó ella, estaba la enfermera del hospital y mi mamá se desvanece. Cuando se desvanece, la enfermera me pide ayuda para llevarla hasta arriba de la cama, porque estaba sentada en la punta. Y la enfermera le empieza a tomar la presión. Y mi hermana, en este proceso de que la enfermera le toma la presión, le grita que por favor llame a más médicos porque se estaba yendo. Yo, antes que no le transmita nerviosismo a mi mamá, le digo a mi hermana que se trate de calmar. Luego la enfermera solicita más presencia de médicos, vienen 4 enfermeras más, y cuando cae otra enfermera, una quinta enfermera a la pieza, le dice, ¿no te das cuenta que antes de tomarle la presión, antes de darle suero, antes de hidratarla, tenés que pasarle oxígeno, le dice,
para esto mi mamá estaba como que el corazón se le salía del cuerpo, yo estaba Sí. muy agitada, no lograba recibir oxígeno. Le costaba Le toman respirar por sus propios medios. Sí, muchísimo, pero muchísimo. Estaba toda transpirada, continuaba con transpiración y lo que le toman la temperatura y tenía 34 grados en el cuerpo. En ese mismo momento, de urgencia la suben a terapia, vino el doctor Iriarte, le preguntamos qué estaba pasando, nos dijo, yo no puedo informarle nada, soy urólogo, no hay nadie mejor que los terapistas para que le digan qué está pasando, y se la llevaron a terapia. Subimos a terapia y a eso 2:30 de la tarde, subimos a terapia de urgencia. A las 4 sale el médico y me dice que mi mamá estaba estable, que mínimo 5 días iba a pasar en terapia, que iba a estar en terapia hasta que ella se sintiera perfecta. ¿Pero qué había pasado, no te dijeron? No me dijo, él no me dijo qué había pasado, dijo que él no podía afirmar nada, que simplemente había tenido una falla pulmonar y que estaba estable. A las media hora le golpeó la puerta al doctor Legarto, Alberto Legarto, que es el jefe de terapia intensiva, y me dice, tu mamá tiene un cuadro muy complicado. Me dijo, hizo un shock séptico, me lo informó en ese momento. Una infección. Sí, que yo no sabía lo que era un shock séptico, Sí, igual le una consulto. infección. Y me dice, es una infección en la sangre, me dice. Sí. Me informa que es un cuadro muy complicado y me dice que estaban a la espera de que se establezca. Contrario a lo que me había dicho Iriarte anteriormente, Sí. ¿no? Una desidia total de Iriarte para con ustedes, ¿no? Tal Restándole cual, importancia a una situación aparentemente, por lo que decía el terapista, complicada por parte de tu mamá. Totalmente. Y lo que nosotros hicimos fue, yo me retiré del hospital, me fui, obviamente triste por la situación, triste porque había estado yo presente durante todo ese proceso, y se quedaron mis hermanos. 9 de la noche vuelve a salir Iriarte, le comunica que estaba bien, que estaba estable, que estaban esperando que evoluciones, y 10 de la noche, 10 y 53 minutos, fallece mi mamá. Digo, la doctora Benavides, que también es jefa de terapia, cambió el turno a las 6 de la tarde de ese día, la doctora Benavides sí nos informó que estaba pasando, nos dijo que mi mamá no había resistido la diálisis, que no había resistido la hemostasia, que no estaba resistiendo, que le estaba a causa de que no le estaba funcionando el riñón derecho, que era el que le quedaba. El PIS se le había distribuido por todo el cuerpo, lo cual le hizo una falla hepática y le fueron fallando los demás órganos. Nunca el doctor Iriarte a nosotros nos comunicó esto, jamás. Digo, jamás nos comunicó que había alguna posibilidad de que esto no evolucionaría. No, pero más allá no les contó lo que estaba pasando. Tampoco, nos ocultó totalmente la situación en la que se encontraba mi mamá. Como restando la importancia, no queriéndolos preocupar a ustedes, y cuando se enteraron de la situación, desgraciadamente tu mamá ya había fallecido. Tal cual, a las 11 de la noche me entero con que mi mamá había fallecido, un cuadro que para mí era inesperado, digo, nunca esperé esto, nunca me había preparado, digo, y era una operación que entraba por algo simple. Lucas, y después de esto, imagino que habrás hablado con Iriarte, ¿no? Con las manos en el bolsillo para no cometer alguna locura. Yo fui, ese fin de semana me pude relajar muchísimo y a la semana siguiente nos reunimos con la dirección médica del hospital y también con el doctor presente y pudimos puntualizarle todo a la subdirectora de lo que estaba pasando, les puntualizamos todo, la subdirectora escuchó atentamente, dijo que iban a actuar en consecuencia, lo volvimos a reunir con el director del hospital y el director del hospital nos respondió de que para ellos nunca hubo un error de la parte médica, nunca hubo un error por parte del hospital, y el error de comunicación que hubo, si es que lo hubo, lo tenemos que arreglar con el doctor, no con ellos. Fue una respuesta bastante, que nosotros no esperábamos un poco más de cordialidad por parte del hospital, una respuesta más humana. ¿Qué dijo Iriarte? Y también nos dijo que generalmente el 75% de la gente que sube a terapia se muere, dijo, y que la gente no se muere por el trato psicológico, sino por una enfermedad. Nos dijo eso particularmente, y que la causa de la muerte tampoco la podíamos definir porque los 2 serocultivos que se le habían hecho no habían cultivado, lo cual no sabíamos tampoco si era por una asepsia o si era por un cuadro séptico o si era por una sepsis, o la definición no la sabíamos. O sea que a través de estudios y análisis no saben determinar lo que pudo haber pasado. Todos los que suben a terapia, un 75% se mueren. Poco tiene que ver el tema de la atención, sino es un tema de la enfermedad, pero creo que cuando alguien va a un hospital será para que lo traten de esa enfermedad y de alguna manera le quiten los inconvenientes de salud que tiene para que pueda salir. No es cuestión de que una vez que subió, no baja. Tal cual, y aparte lo que nosotros planteamos es más allá de la comunicación, que nos parece sumamente importante porque todos tenemos derecho a saber qué es la situación en la cual se encuentra el paciente y que el paciente tome la decisión de operarse o no, porque ellos me dicen, se tenía que operar. En esta institución otra se tenía que operar. Sí. El desenlace iba a ser el mismo, me dicen ellos. Claro, como que fácil. Si iba a morir o morir. Bueno, y esa es la respuesta que ellos me dan, ¿no? Lucas, lo que nosotros planteamos,
Sí, Estamos hablando con Lucas Basterrica, que es el hijo de una paciente que a través de una operación en el hospital italiano de un riñón que no le funcionaba, algo que iba a durar 2 horas y que aparentemente no tenía más complicaciones que la que puede tener una operación, después de una desidia, mala atención, como estaba reflejando, su mamá falleció. Lucas, ¿hablaron después de todo esto con el doctor Iriarte? sí, el doctor Iriarte en ningún momento da una respuesta, no da una respuesta contundente, lo único que dijo, yo soy urólogo y la especialidad que yo tengo, dijo, la paciente vino a mí con un diagnóstico ya asignado por el doctor Echeverri. Yo estaba encargado de la operación, no tenía más responsabilidades en un punto. ¿Y con Echeverri no hablaron para ver si lo que él le había dicho era lo que se había realizado a través de la operación de Iriarte, si había una concatenación de un diagnóstico con una intervención? Lo que nosotros hablamos con Echeverri, y nosotros yo particularmente fui a hablar con él me dijo, yo pasé el cuadro a Iriarte, dice, el que es especialista en este tema es él, Claro. y es parte del equipo médico y es parte del hospital, y dice, y quien tendría que responsabilizarse es él. Claro, más No, allá del no cuadro, pasa. más allá del cuadro, discúlpame Lucas, que tenía Sí, tu mamá a través de lo que había dicho este médico, ¿cómo me dijiste? Iriarte, no el otro. Iriarte. No, el otro, Echeverri. Echeverri, me parece que más allá de esa enfermedad, lo que termina complicando eso es la operación, o la operación no se hizo correctamente, hubo algún descuido, algo pasó para que tu mamá, según Iriarte, estaba bárbara y después se fuera complicando hasta que falleciera, ¿no? Bueno, lo que nosotros decimos es que la madrugada donde mi mamá logra elevar 39, 6 de presión, Nadie la tiene 3 atendió. vómitos continuos, ahí era un reflejo de que había una infección en el cuerpo. Claro. No la atendió el médico de guardia como correspondía, le suministró medicación la enfermera. Después al otro día a las 10 de la mañana le descubren el cuadro séptico y recién a las 6 de la tarde, a las 7 cuando toma la guardia la doctora Benavides, le hacen una diálisis y le hacen una hemostasia que mi mamá la rechaza. Digo, el proceso me parece que no estuvo adecuado a como mi mamá lo necesitaba bajo la circunstancia que se encontraba, ¿me explico? Lucas, ¿y qué van a hacer ahora ustedes? ¿Cómo sigue todo esto judicialmente? Nosotros tenemos una abogada particular que lo estamos tratando vía legal, ella se va a encargar de todo el proceso, una abogada de la familia que la verdad que también le impactó de esta manera. Ella va a seguir todo el proceso legal, como bien lo conoce, yo la verdad que desconozco a la vez de la misma manera que la medicina, y por parte del hospital lo que nos ofrecieron es que nos acerquemos todas las veces que queramos. Ellos están elaborando un informe, le pedimos una copia del informe y me la negaron, dice que no puede ser, que el informe lo pueden dar de acá a 6 meses. ¿Y para qué se iban, La verdad que los invitaron a acercarse al hospital? para que revisemos todas las áreas que queramos, que recorramos, que seamos veedores de su sistema, y la verdad que a nosotros eso no nos sirve, digamos. Nosotros queremos hacer una responsabilidad por parte del hospital, tanto pública como en lo legal o como corresponde, digo, que se hagan cargo de este inconveniente y que no le pase a otra persona. Lucas, bueno, vamos a seguir con este caso, seguramente intentaremos comunicarnos el día de mañana con el doctor Iriarte. ¿Cómo es el nombre de? Gastón Pablo Iriarte. Gastón Pablo Iriarte. Bueno, nos comunicamos acá con la producción, quédate en línea privada, nos das Sí. el nombre del director del hospital italiano, de los demás médicos, para ir detallando lo que ocurrió y seguramente mañana intentaremos comunicarnos para que ellos den su versión de realmente lo que pasó con la mamá de Lucas Basterrica, que falleció luego de una operación, de una sepsia allí en el hospital italiano, cuando aparentemente le decían que estaba todo encaminado, que era normal los vómitos y que levantara fiebre y que nadie tuvo una atención para contrarrestar este cuadro que manifestaba tu mamá. Bueno, Lucas, te agradecemos este contacto y nos mantendremos Bien. para saber realmente cómo continúa todo esto, si hay una respuesta y realmente qué es lo que pasa, más allá que desgraciadamente pase lo que pase, a tu mamá no te la va a devolver absolutamente nadie. No, obviamente, digo, acá no hay una persona, digo, más allá de que yo mi duelo lo hice, digo, y como hijo, obviamente la tristeza está, pero yo lo que quiero particularmente como ciudadano, digo, es que esto no le pase a ninguna otra persona. Digo, el doctor Iriarte también atendía pacientes de PAMI, atiende en un hospital público como es el San Martín, entonces yo no quiero que esto lo sufra ninguna otra persona. Mi mamá tenía los recursos para atenderse, pero aún así no se trató como correspondía, entonces no quiero imaginar lo que pasaría con cualquier persona en cualquier otra situación, por eso decidimos hacerlo público y bueno, difundirlo más que nada. Bueno, acá tenés una vía para hacerlo, Lucas. Quédate por línea privada, te agradecemos este contacto y seguiremos informando y seguiremos rastreando para saber cómo termina este caso que desgraciadamente te tiene involucrado a vos con una consecuencia bastante dolorosa. Te mando un abrazo y gracias por atendernos. Muchas gracias.